Hola a todos y bienvenidos a este nuevo problema que tenemos aquí. Este problema es muy similar al que ya hicimos en un video anterior. Nos está pidiendo que encontremos tanto la magnitud como los ángulos coordenados de dirección de la fuerza resultante. Así que aquí tenemos dos vectores. A este le vamos a llamar el vector F1 y entonces al otro va a ser obviamente pues el F2, ¿verdad? Así que tenemos aquí, este es nuestro F2. Y pues para poder encontrar la magnitud, ocupamos descomponer estos dos vectores en sus componentes X, Y y Z. Así que para eso vamos a pues estar descomponiéndolos como ya lo hemos hecho antes. Así que aquí tenemos este vector, así que ocupamos encontrar nosotros entonces cuál es esta componente en Y, esta va a ser su componente en Z. Y si se fijan, nada más está en el plano ZY, no tiene componente en X. Así que este simplemente va a ser pues en dos componentes y este otro sí tiene los tres. Está en X, o sea, está viniendo hacia nosotros. En Y está yendo hacia la derecha y en Z está yendo hacia abajo. Así que tanto X como Y son positivos, ya que X viene para acá y eso es positivo. Y va hacia la derecha, que también es positivo, y en Z va hacia abajo, y pues para abajo es negativo. En cuanto a F1, la Y es negativa, ya que vamos desde la cola a la cabeza hacia la izquierda, así que eso es negativo. Y en Z vamos hacia arriba, así que pues obviamente eso es positivo. Así que vamos a empezar a descomponer esto. Así que la primera fuerza, que es F1, sabemos que no tiene componentes en X, así que va a ser 0 y gorrito. La Y sabemos que es negativa por lo que acabamos de ver, que va hacia la izquierda. Y ahí va a ser la magnitud de este vector, que es 75 por el, pues aquí sería por el coseno del ángulo que tenemos aquí. A ver, no lo escribí hace ratito, pero por ejemplo, si nosotros tenemos este ángulo teta, podemos utilizar eso para encontrar cuál viene siendo el cateto adyacente, que en este caso viene siendo la componente en Y. Así que sería el coseno de teta. Pero recordemos que el coseno de teta viene siendo adyacente sobre hipotenusa. Y el adyacente es la componente horizontal que corresponde al 24 de estas proporciones que tenemos aquí. Y la hipotenusa viene siendo pues la 25. Así que aquí va a ser 75 por 24 sobre 25. Y obviamente como es la componente en Y, va a ser J gorrito. Y se va a sumar entonces igual por la componente en Z, que aquí vamos a poner 75 por... Y aquí la proporción que vamos a estar utilizando pues es de que si la componente que queremos encontrar es en Z, que es la vertical viene siendo 7 y la hipotenusa viene siendo el 25. Así que aquí va a ser 7 sobre 25. Es como si estuviéramos usando el seno, ¿verdad? Seno es opuesto sobre hipotenusa, así que aquí es 7 sobre 25. Y este va a ser en K gorrita, ¿verdad? Porque pues es la componente en Z. Si ustedes meten esto a sus calculadoras, entonces les debe de dar menos 72 en J gorrito, más 70, aunque diga más 21 K gorrito. ¿Ok? Y este viene siendo entonces las componentes en Y y Z del primer vector, F1. En cuanto a F2, aquí se va a poner un poco interesante, ya que pues aquí cambia ciertas situaciones. Por ejemplo, yo tengo aquí este F2 y las componentes de F2 es tanto en X, que va a ser de acá para acá. La componente en Y va a ser pues lo equivalente a esto. Y en Z va a ser aquí hacia abajo. Si ustedes se fijan, lo que es la componente en X y en Y, junto con la proyección del vector de 55 sobre este plano XY, la proyección viene siendo esta. Si ustedes se fijan a esto, la proyección de ese vector con la componente en Y y la componente en X, eso nos hace un triángulo rectángulo. Así que aquí nosotros pudiéramos utilizar las
pues trigonometría, así que lo que es el seno, coseno y tangente. Pero para poder encontrar lo que es la componente en X y la componente en Y, voy a ocupar saber cuánto vale la proyección de este vector aquí. A esta proyección, como no es ninguna componente ni en X, ni en Y, ni en Z, lo que yo voy a hacer es de que a esta proyección yo la voy a llamar F2, pero F2', ¿verdad? Porque es pues va a ser la proyección del vector F2. Así que a este le vamos a llamar F2' y vamos a poner aquí los 90 grados para que se vea pues mejor, ¿no? Cómo queda ese triángulo. Bueno, así que como pueden ver, este triángulo rectángulo está acostadito aquí y tiene los 60 grados que separan la componente en X con la proyección de este vector de 55, de magnitud de 55 libras. Así que vamos a escribir ahora lo que viene siendo la magnitud de este F2'. Así que este F2', este vector, va a tener la magnitud de, pues tenemos aquí de 55 libras. Y a eso lo vamos a multiplicar, ya que es la magnitud, vamos a multiplicar eso por el coseno del ángulo entre lo que queremos encontrar, que viene siendo este componente de F2' y bueno, que es 30 grados, ¿no? Así que aquí es el coseno de 30 grados, ya que es lo que nos están dando a nosotros, que es el ángulo entre esta componente F2' y el vector. Así que esto es de trigonometría, me imagino que ya igual entienden, saben de dónde estoy sacando esos valores. Así que este F2' lo vamos a dejar así. Esto se pudiera resolver ahorita, pero lo vamos a dejar así nada más porque sí. Y entonces, si nosotros queremos encontrar la componente de F2 en X, tenemos que saber cuál es la magnitud de F2', porque esa es la hipotenusa que vamos a estar manejando. Así que vamos a estar manejando F2', y a eso se le va a multiplicar por el coseno del ángulo entre la componente X y el vector, y en este caso son 60 grados. Así que eso vamos a multiplicarlo por el coseno de 60 grados. De igual manera, si nosotros queremos encontrar entonces la componente en Y, tenemos que multiplicar lo que es la magnitud, que en este caso es la hipotenusa, que es la F2', y vamos a multiplicar eso por el coseno. Ahora, pudiéramos utilizar coseno o seno, aquí no importa mucho, pero bueno, considerando que esos son 60 grados, entonces yo sé que este ángulo aquí, bueno, vamos a cambiar de color ya que no se alcanza a ver muy bien. Este ángulo aquí tiene que ser de 30 grados, ya que pues si son 60 grados acá y 90 grados, pues nos restan los 30 grados, ¿no? Así que yo ya sé que esos son 30 grados, entonces F2' por el coseno de 30 grados nos va a dar la componente en Y, ya que la componente en Y la tenemos aquí, y pues como es el cateto adyacente, por eso se está utilizando el coseno. Así que ya que tenemos esto, bueno, me estoy adelantando, y la F2 en Z. Y para la F2 en Z, aquí ya es un poquito más sencillo y no ocupamos aquí la F2', simplemente ocupamos las 55 libras, ya que las 55 libras vienen siendo la hipotenusa de este mismo triángulo que está aquí. ¿Ok? Así que para esta componente yo simplemente pongo que es 55 por el seno, en este caso sería el seno de 30 grados. La razón es porque si yo estoy usando esos 30 grados que son desde esta proyección hacia abajo, que es lo que nos están dando esos 30 grados, la componente en Z es el cateto opuesto y la trigonométrica que va con eso es el seno. Así que yo ya que tengo esto, puedo fácilmente pues resolver todo esto, ¿verdad? Así que si ustedes meten esto a sus calculadoras, bueno, de hecho, no, bueno, vamos a hacer algo aquí, ¿no? Como tenemos que es F2', vamos a sustituir esos 55 por el coseno de 30 en cada vez que veamos la F2'. Así que esto más o menos les va a quedar de esta manera.
Ok, así que al reescribir esto, pues obviamente sería 55 por el coseno de 30 se repite y se multiplica por el coseno de 60 grados. En cuanto a x, pues esto nos va a dar que es de 23.82 y obviamente pues son libras. En la y va a ser 41.25 y en z va a ser menos 27.5 libras. Aquí recuerden que es negativo porque z va hacia abajo. Así que ya que tenemos esto, simplemente pues decimos que la fuerza 2, el vector, va a ser igual entonces a pues cada uno de esos, ¿no? X, Y y Z, tanto con I, J y K gorrita. Entonces, como podemos ver, el vector F2 es 23.82 y gorrito más 41.25 J gorrito menos 27.5 K gorrito. Entonces, ya teniendo esto, pues sumamos X con X, Y con Y y Z con Z de los dos vectores y nos da entonces que la fuerza resultante nos da lo que sigue. Entonces vemos que la componente en X pues se queda como la de X del segundo vector. En Y va negativo 30.75 y en Z va negativo 6.5. ¿Ok? Así que ya que tenemos este vector resultante, pues simplemente sacamos lo que es la magnitud de este vector resultante, como ya lo hemos hecho muchas veces, y debe de quedar de la siguiente manera. Ok, como ya vieron, pues como son tres componentes, simplemente se suman los cuadrados de los tres componentes y esto entonces si lo meten a la calculadora les debe de dar aproximadamente 39.44 libras. Y viene siendo entonces la primera parte que está pidiendo el problema, que es la magnitud. Así que son 39.44. Ya teniendo esto, pues es muy sencillo encontrar pues cada uno de los ángulos, que es lo que vamos a hacer ahorita. Recordemos que los ángulos que están pidiendo, que son los ángulos coordenados, se van a encontrar con los cosenos directores. Así que tenemos aquí el alfa, que viene siendo el ángulo entre la componente x, bueno, más bien dicho, entre el eje x, bueno, que sí viene siendo la componente x y el vector. Esto nos lo vamos a encontrar haciendo el coseno inverso de la componente x sobre la hipotenusa. Así que la componente x que viene siendo de la fuerza resultante es 23.82. Y eso va a ir por encima de la magnitud que es de 39.44. Y esto va a ser así para todos los ángulos, tanto beta que es el ángulo de y gamma que va a ser el ángulo en z. Así que simplemente vamos a hacer lo mismo para todo lo demás. Al momento de hacer esto, nosotros debemos de tener cuidado de mantener los negativos. En este caso, el menos 30 y el menos 6.5 van a quedar como negativos. El motivo siendo el siguiente. Si nosotros fuéramos a graficar este vector resultante, sería 23 en el x, así que vendría siendo más o menos como por aquí. Bueno, vamos a borrar todo lo demás, ¿verdad? Para que no haya tanta distracción. Ok, ya que queda borrado, digamos que 23 en X, así que más o menos queda por aquí. En Y va a ser menos 30, así que va a quedar más o menos por acá. Y en X, y en Z va a ir negativo, así que va a quedar por acá, ¿no? Así que si nosotros fuéramos a graficar eso, más o menos quedaría por acá el vector. Bueno, se ve medio feo, ¿verdad? Pero bueno, así se entiende. Así que sabemos que el ángulo entre x y el vector va a ser pues algo pequeño, pero el ángulo entre y el vector va a ser desde acá hacia llegar al vector. Y el ángulo de z igual, tiene que ser desde acá hasta llegar hacia abajo. Así que estos ángulos van a ser mayor de 90 grados y el de x va a ser menor a 90. De hecho, si ustedes hacen esto en sus calculadoras, les da los siguientes ángulos, bueno, los siguientes grados para cada uno de los ángulos. En alfa le da 52.85, en beta les da 141.23
Y en Z les da 99.5 grados. Como pueden ver, tanto Y como en Z, bueno, esos ángulos son más de 90 grados. Y eso, si ustedes lo meten como negativo, les va a salir así. Pero en el caso de que ustedes no usaran el negativo, estaría considerando esto como si todo estuviera en el primer cuadrante. Y así que todo saldría pues menos de 90 grados. Este, por ejemplo, les hubiera salido a ustedes como de 38.77. Y este les hubiera salido como 80 grados punto 51. Y como podemos ver del dibujito de acá, más o menos que no está tan bien, ¿verdad? Pero por este dibujo sabemos que el ángulo de Y hacia este vector tiene que ser mayor a 90. De igual manera el Z, porque el Z está cruzando desde acá y está yendo hacia abajo todavía en la parte negativa. Así que nada más para que tengan cuidado, y también en los casos de cuando tengan problemas, a veces ayuda a hacer un dibujo más o menos para ubicar cómo podrían ser las respuestas, y usando la lógica pueden darse cuenta si están bien o están mal. Así que considerando esto, yo pienso que ya quedó relativamente claro. Cualquier cosa, duda, comentario, pues lo pueden poner ahí, ¿verdad? Así que sin tanto más, nos vemos hasta el próximo video.